¿Qué están haciendo la escuela americana, la escuela europea? ¿Y qué puedo hacer yo en Panamá? Porque no todo lo que está ahí yo lo puedo hacer. Entonces vamos a aterrizar y hacemos eso. Bien. ¿Por qué digo todo esto? Porque muchas veces me preguntan, doctor, ¿por qué libro leo? Y he notado que parece que hay unos profesores que dicen, tú me vas a leer por este libro. Libro X. Voy a decir uno, Harrison. ¿Ya? Que por cierto es el libro que para ustedes, menos yo, porque es un libro muy profundo, es un libro para residentes. El que se gradúe ya de médico general y vaya a coger medicina interna, ahí sí, porque va a ser la residencia. Pero ustedes van a ser médicos generales, ustedes tienen que saber lo básico, todo. Yo no quiero que me hagan un diagnóstico de una enfermedad rara, pero sí quiero que me digas ante qué está diagnóstico diferencial, las cosas básicas, ¿vale? Bien, la medicina es una sola, por lo tanto, el libro que sea legal, que sea científico, que ustedes lean, me da lo mismo, porque tienen que decir lo mismo, hay un solo corazón, no es que el corazón de África es diferente que el de aquí, ¿ok? Entonces, libros, el de Harrison, de la escuela americana, está por ejemplo el Farrera, que es un libro español, a mí me gusta mucho, porque esto es de medicina interna, porque como está hecho en nuestro idioma, muchas veces cuando tú lees lo del Harrison, que lo traducen mal. Hay traducciones que no lo hacen como algo literal, ¿no? Y no están así. Entonces vienen con esos problemas, con esos errores. Entonces, este no viene así, ¿vale? Entonces, en otras palabras, el que ustedes lean, que sea válido, que sea un libro ya, que no sea algo de TikTok, ¿ya? Bien, seguimos. Entonces, vamos a ver que en cada conferencia yo les voy a decir, hay alguna literatura que dicen esto, hay otra que dicen aquello. Bien, 280, 300 gramos. Pero evidentemente, ustedes creen que el corazón de, no sé, de ella chiquitica, delgadita, va a ser el mismo, va a pesar lo mismo de uno que sea así, son fisiculturista, claro que no. ¿Ya? ¿Significa que ella está mal o el otro? No. Entonces, hay literatura que dicen que son 5 gramos por kilo de peso, ¿bien? Y en el caso del neonato, el corazón es más grande, el neonato es así, pero todo lo demás lo tiene grande, tiene un corazón de 7 gramos por kilo. ¿Ok? Cualquiera de esas está lo mismo. Seguimos. Entonces, él está envuelto en un saco ceroso, denominado pericardio. Tiene 2 capas, tiene una capa externa, fibrosa, ¿ya? Que es más bien el que fija el corazón en ese mediastino. Recuérdense que él está en constante movimiento, y ustedes se imaginan, ustedes manejando, corren para aquí, corren para allá, y el corazón va a este lado, aquí en la garganta, pues no, hay que fijarlo ahí, y bueno, para eso está el pericardio. Y entonces está la capa interna, que a su vez se divide en 2, un pericardio visceral y uno parietal. Bien, entonces, entre esos 2 pericardios hay normalmente una cantidad de líquido que puede ir de 10 a 50 mililitros. Bien, entonces ese corazón está en ese líquido, porque no puedo permitir que esas 2 capas froten, ¿verdad? Porque se irritan y provoca una pericarditis, ¿verdad? Entonces hay una cantidad de líquido que es normal, de 10 a 50 mililitros. ¿Ok? Ok. Seguimos. Y fíjense, mira aquí cómo está fijo a el núcleo del diafragma, ¿verdad? Bien, continuamos. Entonces, en su parte interna tiene cara. Tiene una cara anterior. Fíjense que esa cara anterior va a estar formada prácticamente los 2 tercios relacionados con el ventrículo derecho. ¿Ok? Ventrículo derecho. Esto es el ventrículo derecho. Lo que es la cara anterior. La aurícula derecha, y a partir de ahí vendría siendo el ventrículo izquierdo. La naturaleza es inteligente. Y te pone el ventrículo derecho adelante, que no maneja presiones, que maneja más bien volúmenes, que tiene muy pocas presiones. Y no sé si han escuchado que a alguien le dieron una puñalada, le cogió el corazón y no se murió, ¿ya? Porque precisamente está delante, ¿ok? Está completamente delante, ¿ya? Y puede aguantar esos cambios cinéticos en caso de accidente, etc. Entonces, por detrás
él protege al ventrículo izquierdo, que es el más importante. Ya, él lo protege hacia atrás. Seguimos. Entonces, pues bueno, en su cara anterior pueden ver cómo sale el tronco de la arteria pulmonar, ya, con sus dos ramas, y miren aquí la cava superior, sale por acá la aorta, el callado de la aorta, ¿ok? Bien, esa es la cara anterior. La posterior inferior o diafragmática, bien, es una cara que más bien es plana. Esta parte es plana, porque se pone encima del diafragma, ¿ok? Y prácticamente está abarcado por todo el ventrículo izquierdo. Y entonces ya en esta cara, fíjense que se puede visualizar cuando coge el corazón así por abajo, entonces la cava inferior, ¿ok? Las 4 venas pulmonares, etc. Bien, vamos a ver, además tiene surcos aurículos ventriculares, surco interventricular anterior y posterior, ¿ok? Y entre el surco interventricular posterior y el aurículo ventricular hay una cosa que se llama la cruz del corazón. Es súper importante, más que todo para el cardiólogo, porque cuando lo llevas al salón, yo me dedicaba a la parte de arriba y marcapaso, y a colocar marcapaso, nada y esas cosas. Y cuando uno va a resincronizar a un paciente, uno necesita buscar la cruz del corazón para poder poner un cablecito por el seno coronario. Ok, pero bueno, eso es más importante para nosotros. Y aquí el surco interauricular. ¿Ok? Bien. La base del corazón, esto que está aquí. Porque esta es la punta. La base del corazón tiene las 2 aurículas, las 4 venas, los grandes vasos, ¿verdad? Eso va a constituir la base del corazón. El ápex, ventrículo derecho e izquierdo, punto, como el tabique interventricular. Entonces, miren acá, esto es una radiografía, como el corazón está lleno de sangre, se va a ver imaginológicamente como un órgano radiopaco. Bien, entonces, lo que puse es como para que sepan la distribución del corazón en el tórax y dónde ustedes van a auscultar. Miren, por ejemplo, esto que está aquí es la aorta. Por lo tanto, este es el primer foco aórtico. Cuando ustedes ponen el estetoscopio acá, lo están poniendo para que se imaginen encima de la aorta. Entonces, todos los problemas que hay a ese nivel son problemas aórticos. ¿Ya? ¿Y para dónde se va a irradiar? En sentido contrario, se puede irradiar hacia arriba, hacia la derecha. ¿Ok? Bien. Esto que es el segundo foco de auscultación, este es el tronco de la arteria pulmonar. Por lo tanto, aquí yo voy a ocultar todo lo que está pasando en la arteria pulmonar. ¿Ya? Seguimos. El tercer foco se llama el segundo foco aórtico o de Air. ¿Bien? ¿Por qué? Porque aquí es donde se encuentra la válvula aórtica. Aquí está la válvula, usted lo ausculta tanto en el vaso como encima de la válvula. Ya que es el segundo foco aórtico. También todo lo que ocurre ahí es a nivel aórtico. Bien, y entonces ya vendría el foco mitral tricuspidio, el cuarto, y el mitral que se oculta a nivel del ápice. Bien, y ahí más o menos estoy ayudando a la que van a ver la charla. Entonces, la pared del corazón, bueno, el miocardio, el epicardio, el endocardio, ¿ok? Histológicamente es cómo se divide, ¿vale? Y las fibras de este corazón tienen distribuciones interesantes, porque tiene distribuciones longitudinales, circunferenciales y radiales. Entonces el corazón no se contrae ni así ni así, sino el corazón se contrae cuando es que ahora no hay la concha de trapear, no. Cuando tú le exprimes, que haces así, por el corazón cuando se contrae, hace esto. Es la forma en que se contrae, es como que se exprime, ¿ok? Por esa distribución que tienen las fibras miocárdicas en el corazón, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos. Ventrículo derecho. Ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene una forma semilunar o triangular, ¿ok?
Habíamos dicho que como él maneja volumen, no necesita mucho músculo, por lo tanto su grosor muscular es más o menos 5 milímetros, ¿ok? Entonces, es un ventrículo con muchas trabéculas, ¿ya? Muchas columnas musculares, que se denominan en este caso los músculos papilares. Entonces, fíjense ahí, miren el interior como tiene, ¿verdad? Muchas trabéculas. Entonces, estas trabéculas van a dividir el ventrículo derecho en varias porciones. Hay una trabécula bien gruesa por donde corre la rama derecha del haz de His, que se llama banda moderadora, que me va a dividir el ventrículo en una porción o una cámara de entrada y una de salida. ¿Ok? Esa cámara ¿cómo se llama? De entrada se llama infundíbulo y la de salida, tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Ok? Significa que anatómicamente cuando tú abres el corazón, tú vas a ver como un espacio en forma de embudo donde la sangre entra así y luego sale así. ¿Ok? No es que la sangre, como los muñequitos, que la sangre entra en el ventrículo y el ventrículo se va, no, todo está dividido, ¿ok? Para que por donde entre no pueda haber una regurgitación. ¿Bien? Bien, seguimos. Entonces, déjame ver qué más acá. Ese es el ventrículo derecho, por aquí algo me interesa. Esto que está acá es un estudio de hemodinamia donde se llevó el catéter al ventrículo derecho y por una bomba se inyecta un medio de contraste y fíjense que la forma del ventrículo es semilunar, ¿ok? Una forma semilunar, ¿vale? Y esta imagen, entonces, ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, a diferencia del ventrículo derecho, tiene una forma elíptica, o forma de bala, ¿ok? Sus paredes son bien gruesas, tan gruesas que pueden, la otra día habíamos dicho máximo hasta 5, aquí puede ser hasta 10, vendría siendo el doble, ¿ok? ¿Por qué? Porque él maneja presiones y necesita, como el que carga pesa, mientras más disco tiene, pues mayor hipertrofia, ¿verdad? Entonces, mientras el ventrículo derecho tiene esa forma semilunar y es finito, mire el grosor de sus paredes, ¿verdad? De sus paredes. Esto es un ecocardiograma. Son los dos ventrículos, las dos aurículas, la válvula mitral y la tricúspide. Miren acá cómo el ventrículo izquierdo, miren eso, ¿verdad? Está bien hecho. Ahí se puede un bistec de eso, New York de eso, bueno, ¿verdad? A diferencia del otro. Y es precisamente por eso, porque maneja muchas presiones. Eso es muy importante este ventrículo. Y aquí, si hay una ruptura de ese ventrículo, se acabó la pelea. ¿Ok? Se acaba la pelea. Y es precisamente también en este ventrículo donde ocurre la gran mayoría de la cardiopatía isquémica. Bien, y cuando lleguemos allá yo voy a explicar el porqué. Listo. Entonces, miren la diferencia entre un ventrículo derecho que es chiquitico a un ventrículo ya izquierdo que es bastante grande, imponente, ¿verdad? Miren aquí también en este corte cómo se ve el ventrículo derecho con relación a la izquierda. Bien, ok. Miren, listo. Tabique. ¿Cuántos tabiques tiene el corazón para ustedes? Un tabique, como la nariz. ¿Alguien más? Digan sin pena, vamos. Yo digo que el tabique que separa a la... El tabique interventricular que separa los dos ventrículos, ¿no? ¿Alguien más? Tabique. ¿Alguien más? El interauricular. Este es un tabique también, que separa las dos aurículas. Entonces tenemos el interventrículo, que separa las dos cavidades, y el interauricular. Completo, por supuesto. Esa es una cardiopatía congénita que se llama canal, donde se pierde por completo el tabique. Y está
una aurícula única y un ventrículo único, como usted sabe. O sea, básicamente dos tabiques, el interventricular y el intraauricular, ¿no es verdad? Y si yo le digo que tiene un tercer tabique, ¿dónde ustedes creen que pueda estar ese tercer tabique? Ahí no hay tabique, ahí lo voy a matar. Ahí no hay tabique, ahí están las válvulas. ¿Y cómo pasa la sangre de la aurícula y el ventrículo? Si yo le pongo un tabique ahí, se quedó, ya, se fue. Ahí están las válvulas. Yo ya le dije que hay un tercer tabique. ¿Se imaginan cuál puede ser? ¿Cuál? El de la flechita. ¿Cómo se llama ese? Un tabique. El tabique, miren, ese tabique casi nadie lo dice. Estoy seguro que ustedes en anatomía no se lo dijeron tampoco. ¿Ok? Que es el tabique aurículo-ventricular. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la tricúspide se implanta anatómicamente más apical que la mitral. ¿Ok? O sea, la válvula tricuspidia está más hacia el ápex que la válvula mitral. Y eso va a generar un tabique ahí, que es el tabique aurículo-ventricular. ¿Ya? Y en ese tabique puede romperse. Imagínense que la sangre del ventrículo izquierdo, que está a 120 milímetros de mercurio, con una alta presión, pasa a la aurícula derecha, que lo máximo que llega a ella es a 5 milímetros de mercurio, de 120 a 5. ¿Qué puede pasar? Te ahogas en tu misma sangre, porque toda la sangre sistémica, aurícula derecha, ventrículo derecho, va para dónde? Para el pulmón, edema agudo del pulmón. Se ve. Yo tengo un paciente en Paitilla con eso. Se ve. Entonces, generalmente pacientes jóvenes, ya, que de momento empieza con una falta de aire, como si fuera un edema agudo del pulmón, ya, y que quizás cuando tú lo ocultas puedes sentir un soplo. Y esto no tiene cardiopatía congénita, no, pero si yo estoy bien, yo nunca tuve nada. Y cuando le haces el eco, ves que la sangre va del ventrículo izquierdo hacia la aurícula derecha. Eso es urgencia, eso es para el salón corriente. Entonces, deben de saber que hay un tercer tabique, ¿ya? El aurículo ventricular. Bien, entonces, aparatos valvulares, rapidito, estos son la bicúspide o mitral, la tricúspide, que tiene una válvula anterior, una posterior, una septal, ¿ya? Y aorta y pulmonar. ¿Cuál ustedes creen de esas, que son las semilunares, sea la aorta y cuál es la pulmonar? ¿Cuál ustedes creen? ¿La de arriba cuál es? La aorta. ¿Y la de abajo? La pulmonar. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Miren, para que no se lo olviden más nunca en la vida, ¿de dónde salen las coronarias? ¿De la aorta o de la pulmonar? ¿De la cual? Díganlo sin pena. Lo más que puede pasar es que yo me río. No pasa nada. Sin pena. ¿De dónde salen las coronarias? Tiene que decirlo sin miedo. De la aorta. La coronaria no puede salir de la sangre no oxigenada. Si la pulmonar es la sangre ya es sin oxígeno. Si sale de ahí, entonces un cianótico te sale de la aorta. Entonces, miren la coronaria. Esta es una coronaria y esta es otra. Miren aquí el huequito de la coronaria. Rápido busquen la coronaria. ¿Dónde está? Esta es la aorta y esa es la pulmonar. Ya. Ese, qué fácil, ¿verdad? Bien. Continuamos. Entonces, a estas se le llaman semilunares, porque seguro por la sombra pueden ver tridimensionalmente que está con forma de semiluna. Estas son más planas, ¿verdad? Mitral o bicúspide y tricúspide. ¿Bien? Bien. De esa me van a hablar ustedes. ¿De qué pasa? Le voy a adelantar. Muchas veces puede ser que congénitamente falte una valva. Entonces, por ahí hay regurgitación. Puede ocurrir que por enfermedades, por ejemplo, como la fiebre reumática, un niñito que siempre padecía de la garganta, siempre tenía fiebre, los padres no lo llevaban al médico,
tenía un estreptococo beta hemolítico, hizo una fiebre reumática y con el tiempo, de 10 a 20 años después, lo que ocurre es que se fusionan las comisuras. Entonces, esto se pega, como eso es inflamatorio, ya, se fusionan las comisuras, entonces crea una estenosis. Bien, otra de las cosas que puede ocurrir es que se rompe una cuerda tendinosa y también la valva empieza a ser así. Ya, esas son las diferentes entidades, cosas que pueden pasar aquí y te puede dar un soplo de insuficiencia o de estenosis. Bien, seguimos. Entonces, aurícula derecha. Las aurículas ambas son paraditas, tienen 4 lados. ¿Ya? Lo que vamos a ver sobre todo es, primero, esto que se picó aquí es la orejuela. ¿Ok? La orejuela. En el caso del ventrículo derecho, una orejuela ya más grande, cuadradita, con los músculos pectíneos, que son esos que ustedes ven acá. Vamos a ver la orejuela de la aurícula izquierda cómo es completamente diferente, en forma de un pulgar, ¿verdad? Y como es ancha, ahí no pasa nada, porque en la izquierda, como tiene forma de un pulgar, es más fusiforme. Cuando tengo algún tipo de arritmia, como por ejemplo la fibrilación auricular, se crean trombos. Y esos trombos, cuando se crean en esa orejuela, va para el cerebro. Entonces lo que viene es una enfermedad cerebrovascular tipo isquémica, y siempre dice, oh, llama al cardiólogo, porque puede ser tromboembólico, ¿ya? ¿Y dónde se forma? Ahí en ese nivel. Pero bueno, entonces podemos ver, este es el tabique intraauricular. Aquí podemos observar que hay una hendidura, que es la fosa oval, que normalmente cuando el niño nace, que llora, cambia de presiones, aumenta las presiones pulmonares y se pega, que bueno, posteriormente debe de sellarse, que inicialmente el niño en los primeros días puede que haya cierto no me diga que paso de sangre, ok, pero que posteriormente cierra por completo. Vale, aquí, no me diga qué pasó. Aquí, si eso no cierra, es donde aparecen los CIA, comunicación interauricular. ¿Ya? Comunicación interauricular. Hay varias CIA. Tipo osteo primo, osteo segundo, tipo fosoval. Ya, de eso me tienen que hablar en la charla. Bien, seguimos. Entonces, su pared posterior, ¿quién entra? La vena cava superior, la vena cava inferior, cerquita aquí de la vena cava, en la desembocadura de la vena cava superior, está el nodo sinusal, ya, donde se genera toda la electricidad que vamos a ver en la próxima conferencia, está por aquí, cerquita, ya, 20 milímetros más o menos, por aquí, ¿ok? Y esto que está acá es el seno coronario. Seno es la parte venosa, toda la sangre venosa del corazón entra por ahí a la aurícula derecha, ¿ok? Aquí pueden algunas personas tener una valvulita rudimentaria, porque eso ya se empezó a desaparecer con el tiempo, que es la válvula de Tevesio, y a nivel de la cava inferior puede haber una valvulita también cuando le hace un eco, si hay una cosita que es así, una valvulita, que es la válvula de Eustaquio. ¿Siempre está presente? No, no es lo frecuente, pero puede que ocurra y es normal, ¿ok? Bien, continuamos. La aurícula izquierda, pues bueno, tiene la misma estructura, fíjense que está menos trabeculada. Miren la orejuela de la aurícula izquierda como si fuera, el problema es que ahí está cortada, ¿no? Pero fíjense que es más estrecha que la otra, que es más cuadrada, ¿verdad? Y tiene por detrás las 4 venas pulmonares, ¿ok? Las 4 venas pulmonares, ¿vale? Deja ver, aquí lo que se ve, miren el ventrículo izquierdo que es hueso, ¿verdad? La mitral y la aurícula izquierda, las 2 venas pulmonares por acá y las otras venas pulmonares por acá. Bien, así es como se vería. Estos son los músculos papilares que a través de la cuerda tendinosa se adhieren a la válvula, ¿no? La mitral, de la tricúspide, ¿ok? Entonces, su principal función es que cuando ocurre la contracción, la sístole ventricular, se contrae. Esto es un músculo que también se contrae y no permite que esa válvula pues se vaya más allá de su punto de coaptación. Eso es lo que fundamentalmente hace. ¿Ok?
Arterias coronarias. Estas son las arterias que van a nutrir a mi corazón. Tenemos dos arterias coronarias. Coronaria izquierda, coronaria derecha. La coronaria izquierda, a su vez, tiene un primer tramito que se llama el tronco de la arteria coronaria, que mide 10 milímetros, más o menos. Fíjense acá, no me gusta eso, corre para aquí, no lo veo. Fíjense acá, esta es la izquierda. Aquí se puso un catéter, se inyectó un medio de contraste y este primer segmento es el tronco de la arteria coronaria. Extremadamente importante, porque si esto se ocluye, dejaste el corazón completo sin sangre, ya el ventrículo izquierdo. Por eso, cuando ustedes escuchen, no, él tiene una cardiopatía isquémica, él tiene un stent o tiene una estenosis del tronco de la arteria coronaria, de una vez, si cirugía, hemodinamia, eso es grave, porque si cierro aquí, mira todo lo que se pierde, prácticamente el corazón completo. Grave, eso es grave, una enfermedad del tronco de la arteria coronaria es grave. De ahí ese tronco se divide en dos, se divide en la circunfleja y en la descendente anterior, ¿ok? La descendente anterior va a dar las diagonales y la circunfleja van a dar las arterias obtusas, porque el corazón tiene dos bordes. Tiene un borde izquierdo que es más agudo, ¿ya? Y el otro borde que es más obtuso. Por eso se llaman las obtusas medias, esas arterias. ¿Ok? Y si podrán darse cuenta, ella le va a dar sangre a todo el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Por supuesto le da un poquito de sangre al ventrículo derecho, pero su principal función es esa. Sin embargo, la coronaria derecha es más sencilla, ¿ya? Es más sencilla. Solamente una arteria, pero de ella el 60% va a darle. Aquí irriga al nodo sinusal. Recuerden que venía por aquí la cava, ¿verdad? Bueno, esa arteria que está aquí le da al nodo sinusal y le da al aurículo ventricular. Por desgracia, esa arteria le da a prácticamente todo el sistema éxito conductor. ¿Por qué digo por desgracia? Porque esta irriga la cara anterior del corazón. Y esa irriga, miren cómo se aplana la cara inferior del corazón. ¿Por qué hago la asociación de la irrigación del nodo sinusal, del aurículo ventricular y cara inferior del corazón con la coronaria derecha? ¿Por qué hago esa asociación? Por desgracia. Porque en todo, vamos a ver más adelante, que en todos los pacientes que tengan un infarto de la cara inferior, o sea, se me cerró la arteria, los infartos inferiores tienen bradicardia, tienen cualquier cantidad de arritmia, me hacen bloqueo auriculoventriculares. Entonces, si por alguna casualidad yo le pregunto por qué los infartos anteriores no te hacen trastorno de ritmo, bloqueos auriculoventriculares, bradicardia, y los infartos inferiores sí te lo hacen. Y cuando ustedes vayan al cuerpo de guardia o al hospital donde ustedes vayan a rotar, miren a la hora que manejan un infarto que te dicen anterior o inferior. Anterior, dale, ponle beta bloqueador, nitroglicerina, taca, 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 taca. Anterior o inferior, un inferior, aguanta, no le ponga beta bloqueador, no le ponga nitroglicerina, ¿ya? Porque ellos hacen eso, hacen bradicardia, hacen bloqueo auriculoventricular. Y el por qué está aquí, en la parte anatómica. Si no lo entendemos, entonces, oye, qué casualidad, los infartos inferiores me hacen de todo, es una locura. Y es por eso. Bien, seguimos. Ok, entonces la descendente anterior, que es esta que está aquí, miren cómo va por el surco interventricular anterior, ¿verdad? Y la circunfleja lo que hace es que va por el surco interauricular hasta que pueda llegar entonces al interventricular posterior. Ok, la gran mayoría, el 60% de las veces, la interventricular posterior va a ser dada por la coronaria derecha. Y a eso se le llama dominancia derecha, porque la minoría de las veces que la da la coronaria izquierda se llama dominancia izquierda. Eso yo lo digo no para que se lo aprendan, sino para que si en algún momento digan, oye, se le hizo hemodinamia, no sé qué, tiene una dominancia derecha, y ustedes dicen, es porque la coronaria derecha está dando la interventricular posterior, que es lo más frecuente, ¿vale? Bien. Entonces,
Sistema éxito-conductor. Ven. El corazón es como el motor de nuestro carro. Tiene válvulas, tiene corriente, tiene líquido como la gasolina, la sangre, ¿ok? Y es tan importante para la vida, que todo el mundo dice sistema nervioso, etc. Es tan importante para la vida que evolutivamente dice, ¿sabes qué? Tú eres tan importante que tú tienes que tener un sistema eléctrico para ti. Si el de arriba se desconecta, tú tienes que tener el tuyo. De ahí, una persona puede tener una muerte encefálica y su corazón latir perfectamente. ¿Ya? Entonces, aunque él está influenciado por el sistema autónomo, simpático y parasimpático, él tiene su sistema eléctrico. Se va a la corriente y prende su planta. ¿Ya? Que es el sistema éxito-conductor. No sé los de aquí cuántos son del interior. Pues me imagino que los de Panamá no sepan nada de eso, pero los del interior, cuando matan un pollo, ¿ya? Lo abres, tú le coges el corazoncito del pollo recién muerto, te lo pones en la palma de la mano, para aquí, le haces así, y el corazón hace así, se contrae por unos segundos. ¿Ok? Y eso ocurre por el sistema éxito-conductor, porque él reacciona a los cambios tanto químicos, porque vamos a ver cuando estudiemos eso, esa corriente ocurre por un movimiento del sodio, el potasio, que son iones, son electricidad, eso lo vamos a ver, pero también reacciona a cambios mecánicos, por eso es la reanimación. Entonces, si tú coges un animal recién muerto, le coges el corazón, recién muertico, y se lo quitas del cuerpo, y tú le haces así, él se va a contraer porque tiene un sistema eléctrico propio, ¿ok? Propio. Y también ahí está la explicación de la muerte encefálica, que dice, bueno, si el cerebro lo domina todo, ¿por qué lo mantienen vivo para el tema de hacer donaciones de órganos y eso? Es porque él, pues, es autónomo, ¿vale? Listo. Este sistema de éxito conductor va a estar formado por el nodo sinusal, el nodo de Key-Flack, no se aprenden ese nombre, ¿ya? Que se encuentra inmediatamente después lo que le había enseñado en la desembocadura de la cava superior. Tiene forma fusiforme, mide aproximadamente 20 milímetros, ¿bien? Y de ahí él da ramas, ya, hacia las aurículas y también hacia el próximo nodo, que es el aurículo ventricular o el nodo de Achostawara. Bien, de ahí sale el haz de His, va hacia el tabique interventricular y da rama derecha, rama izquierda. No voy a perder tiempo porque voy a hablar de eso cuando dé la conferencia. Bien, pero vamos a ver que en todo este sistema van a haber enfermedades y alteraciones. Bien, ok, entonces, ya estamos terminando, tranquilo. La cantidad de gente dormida por ahí, si ustedes se ven la cara. Ok. Entonces, el loop es cuando es la diástole, que se cierra la válvula. Y de ahí, cuando ellos se cierran, los luminosos se dilatan. ¿Lo que? Las cuerdas luminosas. Ok, mira, el lob y el do. Eso es viejo. No, mira, las cuerdas venenosas solamente están en las aurículos ventriculares, ¿ya? Entonces, cuando se contrae el corazón, cuando se contrae el ventrículo, ubícate que las cuerdas venenosas solamente están en los ventrículos, arriba no están. Entonces, cuando se contrae el ventrículo, ¿qué es lo que ocurre? Se cierra, por aumento de presión aquí abajo, se cierran las aurículos ventriculares y se abren las sigmoideas, aórtica y pulmonar, para que salga la sangre. ¿Qué pasa? Que como las válvulas son fibrosas, ellas están así como un papalote, una cosa así, ¿ya? Cuando yo aumento, se contrae, aumenta la presión a nivel del ventrículo, que esa misma presión es la que provoca que vayan hacia arriba las válvulas. Si yo no tengo una cuerda tendinosa, ¿qué pasa? Se abre y la sangre va del ventrículo a la aurícula, o sea, va retrocediendo la sangre. Y eso a mí no me... Y para eso están las cuerdas tendinosas. Entonces, cuando ocurre la sístole ventricular, es cuando cierran las aurículos ventriculares y ahí en un punto se tensionan los músculos papilares
¿ya? Y no dejan, esas cuerdas tendinosas no dejan, es como un anclaje, que ellas sigan habiendo. Hay una situación que es la ruptura de la cuerda tendinosa, que fíjense que lo más frecuente es la idiopática. A cualquiera, tú te pones a jugar fútbol y de momento se te rompe una, fíjate, es lo más frecuente. Que si se te rompe una cuerda tendinosa, menos mal que no se rompen todas a la vez, lo que puede hacer es que cuando hace esto, la válvula hace esto, va y abre. Entonces se genera una insuficiencia mitral. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es su principal función? Cuando ocurre la sístole ventricular en el cierre de las aurículas ventriculares, para que se queden ahí, coapten bien y no permitan la retroalimentación de sangre. Esa es su principal función. Y bueno, voy a aprovechar que me dijiste eso. Con el laptop, no sé si a ustedes les funcionó. Eso realmente para nada es así. El corazón nunca dice laptop ni nada por el estilo. Y tú nunca sabes si está en sístole, si está en diástole. Yo te voy a dar un truquito, ¿ya? Que eso sí te va a funcionar. Si tú auscultas un soplo, ¿ya? Y tú dices, ay Dios santo, ¿dónde está la sístole en la diástole? Perdido, porque me quedé dormido en la conferencia. Ok. ¿Cómo yo sé si está en sístole o en la diástole? No le quiero preguntar al compañero mío de al lado porque es pesado. Allá pesado es grosero, así. Es groserísimo, ay Dios. Sencillo. El truco es el siguiente: el pulso. Yo lo oculto a ella. ¿Puedo ocultarte a ti o no pasa nada? Ya, yo lo oculto a ella, la estoy ocultando. Un soplo. ¿De dónde será? Yo voy, tomo el pulso. ¿Sabes el pulso? No, está el huesito aquí, el pulso. El pulso. Si el soplo coincide con el pulso, es sístole. ¿Ya? Si el soplo aparece cuando ya yo no siento el choque, es diástole. Punto, ya lo resolví. Porque ¿dónde está la sístole? Sístole ventricular y sale la eyección, viene el pulso. Entonces, si yo siento con el pulso, un soplo sistólico. Pero si viene el pulso, se contrajo, vino el pulso y después se relaja el ventrículo, el pulso va para abajo y ahí siento el soplo. Generalmente cuando son diastólicos son aspirativos. Cuando son sistólicos es como rudo y sopla. Siente así. Cuando son diastólicos, suelta así, ¿no? Listo. Pero bien, pulso. Si cuando baja el pulso, tú sientes el soplo, tú dices, estoy diastólico. Si tienes eso, estás así, y seguro has visto médicos que hacen así y cogen el pulso. Ese médico está medio pendejito así, igual que tú con el otro. Algo así, pero rápido, que ya tú sabes si siento lo diablo. ¿Ya? Rápido. Seguimos, mira esa locura. Entonces, no, lo dije de chévere. No, tengo que tener cuidado con la generación de cristal. No, chévere. Seguimos. Bien, vamos a hablar entonces muy rapidito de algunos conceptos de física. Es obligado, cardiología, sí, hay que saber un poquito de física, que le gusta la física y en cardiología, porque se ve que si la fórmula de Bernoulli, en la parte de hidráulica, etc. Bueno, aquí el sistema cardiovascular es un sistema hidráulico, igualito, tuberías, líquido, y ocurren los mismos principios que estudia el plomero, los mismos principios, ¿vale? Entonces, tenemos un primer principio que es precarga, poscarga. Precarga vendría siendo todo lo que llega al corazón, ¿ya? Toda esa sangre que viene de los vasos, ¿ya? Que llega al corazón, todo eso es precarga, ¿ok? Poscarga vendría siendo toda esa presión con la que tiene que luchar el corazón para poder expeler su sangre, ¿ok? Entonces, si mi corazón tiene que contraerse mucho para expeler esa sangre, ahí está aumentada la poscarga, ¿ya? Poscarga, precarga, bien. Entonces, en el caso, vamos a ver, en el caso de que influye en precarga y en la poscarga, está la famosa fórmula de estos dos muchachitos, de Frank Starling, que es que mientras más sangre me llega al corazón, mayor es la cantidad de sangre que debe, o sea, lo mismo que entra debe de salir, ¿verdad? Y mientras más sangre,
mayor va a expeler, con más fuerza va a expeler mi corazón la sangre. ¿Por qué? Estos muchachitos, Frank y Starling, lo que plantearon fue que cuando a mayor distensibilidad de la fibra miocárdica, hay una mayor digitación entre actina y miosina y por lo tanto mayor contractilidad. ¿Ok? Entonces, cuando esto se cumple, pues bueno, todo perfecto, una buena función de mi corazón. ¿Vale? Vamos a llevarlo a los muchachos que hacen ejercicio. Cuando ustedes hacen ejercicio, si no lo hacen empíricamente ustedes, si hay quien le explica, le dice que si voy a hacer un bíceps, no es lo mismo el bíceps concentradito aquí que un bíceps con su mayor extensión, porque extiendo más mi músculo, ¿ya? Y cargo ese peso. Entonces, a la larga, el que hace el mayor estiramiento del músculo va a tener mayor hipertrofia. Es así de sencillo. Lo mismo ocurre con el corazón. Por eso, en los pacientes con hipertensión, ocurre lo que se llama cardiopatía hipertensiva, ocurre una hipertrofia de mi corazón. Porque como si hubiésemos cargado un músculo, tú le pones más peso y ese corazón va a extenderse y va a contraerse. Entonces, la cardiopatía hipertensiva es porque hay hipertrofia de mi corazón. Listo. En el caso de los vasos, hay vasos de resistencia, que son las arterias, y de capacitancia, que son las venas, ¿verdad? Los de resistencia tienen histológicamente una estructura elástica y son mucho más rígidos. Bien, entonces, ¿qué pasa? Y te dice esta fórmula que es, esto es física, que dice flujo va a ser igual a la diferencia de presión. Acuérdense que esta es la arteria, hay un punto de entrada, número 1, punto número 2. La diferencia entre 2 y 1, esto significa diferencia de presión entre la resistencia. Y la resistencia me habla del calibre del vaso. Recuérdense, vamos a imaginarnos, si tenemos una manguera, cuando éramos chiquitos, manguera de agua, si le ponemos el dedito adelante, aumenta la presión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy aumentando la resistencia. Entonces, si yo le pongo el dedito, si yo tengo mi manguera de agua y la quiero mojar a ella, yo le pongo el dedito, aumento la resistencia y la mojo a ella. ¿Por qué? Porque voy a aumentar la presión, ¿verdad? Bien, basado en esta fórmula, tienen que aprendérsela porque le va a ayudar mucho a entender la conferencia de hipertensión. ¿Ya? ¿Qué significa esta fórmula? Significa, ubíquense, presión, resistencia y flujo. Flujo, ¿de qué me habla? De cómo está mi corazón. Si tiene una buena contractilidad, si mi corazón está perfecto, tiene buen flujo, todo bien. Pero, si resistencia que está dividiendo la paso multiplicando para allá, mantengo flujo constante, tengo un corazón que está perfecto. Resistencia que está dividiendo la paso multiplicando, diría que mi presión va a ser igual a flujo por resistencia. Significa que si yo aumento resistencia, aumenta presión. ¿No es verdad? Por fórmula matemática. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Significa que en los pacientes hipertensos yo tengo que tratar o flujo, contractilidad o resistencia. Entonces hay medicamentos que me tratan resistencia, que quieren son los vasodilatadores para disminuir resistencia. Y hay medicamentos que me trabajan flujo, disminuyen los beta bloqueadores, disminuyen la frecuencia cardíaca, los anticálcicos que disminuyen la contractilidad cardíaca, el ionotropismo, ¿verdad? Entonces, ya iban entendiendo por qué en mis pacientes hipertensos voy a actuar en resistencia o flujo. Entonces los IECA atacarían la resistencia. ¿Diga? Los IECA. Tiene otro mecanismo. Son vasos, tienen un potencial vasodilatador. ¿Por qué? Porque inhibe la enzima convertidora de angiotensina 1 a la 2, porque los ARA es a la 2, los IECA es de la 1 a la 2. Pero ¿qué pasa? Que si yo inhibo angiotensina 1 a angiotensina 2, angiotensina 2 viene aldosterona, y aldosterona es vasoconstrictora. Entonces tiene un efecto vasodilatador. No lo va a dilatar como por ejemplo un alfa bloqueador que va directamente, el óxido nítrico que lo dilata, la hidralacina que la dilata, él no lo va a dilatar, pero sí influye en la dilatación, porque en esa cadena, ¿ya?, de sistema renal, angiotensina, aldosterona, en esa cadena no se deja de activar la aldosterona y entonces no se provoca la vasoconstricción, sino más bien la dilatación. ¿Ya? Bien, entonces, eso es con relación a resistencia. Con relación a resistencia. Bien, tú le voy a dar más detallitos ahí porque vamos a ver la conferencia. Pero bueno, esa fórmula es importante. La ven así en literatura, no le prestan atención,
pero es muy importante para entender entonces todo lo que ocurre con el tema de la hipertensión, etc. Le decía que había entonces, están los vasos de confianza con distensibilidad, que son las venas. Las venas no tienen esa capa muscular que tienen las arterias. Las arterias tienen una capa muscular que se llama las metaarteriolas, que son las que mantienen la resistencia vascular. Estas no la tienen. Por eso es que cuando hay mucho remanso de sangre, ellas más bien se dilatan, forman las varices. ¿Ok? Otro concepto es la frecuencia cardíaca, porque es importante, porque el gasto cardíaco, fíjense, el gasto cardíaco va a ser igual a la cantidad de sangre que sale del corazón sistólico por la frecuencia cardíaca. Significa esto, que si yo tengo aumentada mi frecuencia cardíaca, fíjense, va a aumentar la cantidad de sangre que va a salir de mi corazón. Y si aumenta la cantidad de sangre inyectada por mi corazón, que aumenta en la fórmula anterior, el flujo. O sea, a lo mejor yo tengo resistencia bien, perfecto, pero estoy aumentando flujo. Entonces mi paciente que va a tener va a estar hipertenso. Por eso cuando lo voy a tratar, tú dices, está con frecuencia cardíaca alta, vamos a bajarle primero la frecuencia. Porque en la fórmula lo que me está alterado va a ser el flujo por esto. ¿Ok? Y por último, está el tema, por supuesto, de la bomba, la contractilidad. A lo mejor mi resistencia está perfecta, mi flujo está todo bien, pero mi corazón te infartaste. Y en vez de hacer una buena sístole, entonces se queda como que a la mitad se queda con remanso de sangre, ¿ya? Y por ende vienen los problemas. Entonces son conceptos básicos, fisiológicos. No me voy a detener mucho ahí, ustedes lo saben bien. Y bueno, y ya por último, la función endocrina del corazón. Este muchachito tiene esta función endocrina, ¿verdad? Hay mucho más que eso, chicos. Hay un libro de eso. Pero le voy a dar las cosas más resumidas. Bien. Primero, están los famosos péptidos. Cuando en la anterior usted dice tengo controlada la presión arterial, pero tengo alterado las pulsaciones. Por ejemplo, un paciente que utiliza alcohol. ¿A dónde ahí? No sé. Un paciente que utiliza alcohol, la pastilla, que es amlodipino, son 3 en 1. Ese es como el Benicar, que tiene amlodipino, que tiene un diurético tiacídico. Para el corazón es diurético, esa forma. Si tiene por más que lo tome, la frecuencia sigue alterada, ¿eso tendría ya una cardiopatía de base o sería solamente cambios de medicación? Bueno, habría que ver. Mira. Primero, ¿por qué lo está tomando? Por hipertensión, por insuficiencia cardíaca. Bien, cuando vemos la conferencia de hipertensión, vamos a ver que actualmente lo que se aconseja es comenzar ya lo que se decía antiguamente, comenzar con un fármaco, dosis máxima, añadir otro, ya eso no es así. Sino se aconseja comenzar con combinaciones de fármacos como ese, que tú decías. Hay fármacos como por ejemplo los de Menarini, que son los Benicar, que tienen combinaciones. Sobre todo los principales 3 fármacos van a ser un IECA, un anticálcico y un diurético tiacídico. Es más o menos las combinaciones que hay de todos los fármacos. Ya. Entonces, si yo lo pongo a un paciente que está hipertenso, fíjense que lo primordial ahí no va el beta-bloqueador, porque los beta-bloqueadores se dejan para enfermedades específicas, como el paciente hipertenso con una cardiopatía isquémica, o el paciente hipertenso que tiene un trastorno de ritmo, un ataque al ritmo importante, se le coloca a esos pacientes. Entonces, si este paciente, ese medicamento que tú me dices, que no tiene un beta bloqueador, o el anticálcico que tiene, en este caso es dihidropiridina, con un amlodipino, no actúa, no modifica la frecuencia cardíaca y ella está taquicárdica, ella necesita, primero, ¿por qué está taquicárdica? Está anémica, está en falla, eso es lo primero. No, porque a lo mejor lo que está es anémica y evidentemente eso no se lo va a quitar nadie, hay que tratar la anemia, ¿ok? Entonces le queremos echar la culpa a la hipertensión y lo que es una paciente anémica. Si es mujer, de una pienso, ¿cómo está el tiroides? De una, créeme que cuando ustedes ven un paciente así y con esa taquicardia que no resuelven con nada, empiezan con problemitas del tiroides.
está en falla cardíaca. El primer mecanismo compensador de la insuficiencia cardíaca es la taquicardia. ¿Ya? Entonces tengo primero que ver a la paciente, qué edad tiene la paciente, de qué padece la paciente, eso es lo primero. Está todo perfecto. Ahora, este paciente, ¿qué yo haría? Le pondría un fármaco donde dejaría mi diurético, mi IECA, pero en vez de poner, por ejemplo, un arnodipino que no me le hace nada a la frecuencia, le pondría otro anticálcico, no dihidropiridínico, por ejemplo, verapamil o diltiazem. Hace lo mismo, pero disminuye la frecuencia cardíaca. Punto. Resolví el problema. O, por otra parte, le dejo el mismo fármaco y le pongo un beta bloqueador. ¡Tac! Para que controle la frecuencia cardíaca. A lo mejor, controlando la frecuencia cardíaca, mi paciente empieza a bajar la presión, y voy a tener que quitarle fármaco, porque por esta fórmula, a lo mejor, lo que está es con una frecuencia alta. Entonces, está hipertensa por el tema de la frecuencia. Le ponen tratamiento, dale para que orine. Sigue orinando, depleta volumen, más taquicárdica. Entonces se crea como un círculo vicioso, ¿ya? O sea, hay que sentarse, hay que ver todas estas cositas, y era lo que más o menos haría, ¿no? Entonces, ¿otra pregunta? Funciones endocrinas, te decía, las principales. Péptido atrial natriurético. El péptido atrial natriurético, ahí está el auricular, el cerebral, ¿ok? Y el tipo C, que es de los vasos sanguíneos, ¿ok? Miren, ese es un péptido, el auricular, a nivel de la aurícula, el cerebral a nivel del ventrículo. Este péptido, lo que ocurre es que cuando aumentan las presiones en la cavidad ventricular o auricular, él secreta este péptido con el objetivo de tener un efecto diurético, ¿ok? Entonces, esa es su principal función. Vamos a ver que más adelante, cuando vemos insuficiencia cardíaca, el péptido natriurético o el ProBNP ya son hormonas fundamentales que uno determina para diferenciar si la falta de aire, por ejemplo, es de causa cardiovascular o de causa respiratoria. ¿Va? Las otras hormonas están entonces, está entonces la norepinefrina, las angiotensinas, que ya habíamos hablado de eso, las interleuquinas, que esas son dependencias de las llamadas endotelinas. La endotelina 1, la endotelina 2, ¿ya? Que su principal función es provocar una vasoconstricción importante. ¿Y dónde se sintetiza? Pues a nivel del endotelio vascular, ¿ya? Igualito que el óxido nítrico, etc. Bien, esas son las principales hormonas relacionadas con el corazón. Entonces, miren, detrás de esta imagen, porque me pareció bastante interesante, donde veíamos el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es desde el final de una consístole hasta el inicio de la presión, un ciclo cardíaco, ¿verdad? Entonces, yo le traje un ciclo cardíaco relacionado con un electro. Si pueden observar, cuando ocurre la despolarización, en otras palabras, llega la corriente a las aurículas, eso nosotros lo vamos a ver en la onda P. Por lo tanto, todos los trastornos que hay a nivel de aurícula, CIA, ¿ya? Crecimientos auriculares, todo, ¿dónde lo vamos a buscar? En la onda P del electro. Bien, listo. De ahí viene el retardo, va el nodo auriculoventricular, no hay corriente, y luego la corriente va hacia el ventrículo para que ocurra la sístole ventricular. ¿Dónde se ve eso? En el QRS. Y por último, ya diástole total, para que comience un nuevo ciclo, lo vamos a ver reflejado aquí a nivel de la onda T. ¿Ok? Ese es el ciclo cardíaco en relación con el electrocardiograma. Pero por otra parte, el ciclo cardíaco desde el punto de vista mecánico va a ser esa. Primero, sístole ventricular, que se divide en dos, se divide en contracción isovolumétrica. La contracción isovolumétrica es que el corazón se pone tenso, pero sin acortamiento de fibra. Él hace esto, como se pone el niño cuando se encabrona. Contracción isovolumétrica, ahí el corazón. Y luego contracción isotónica, ¡ran! Y se contrae. O sea, el corazón primero se pone tenso
y después se contrae. Bien, en el caso de la diástole tiene dos fases y específicamente la primera fase que va a ser la fase de, si aquí hizo una contracción isovolumétrica, es relajación isovolumétrica, se contrae y luego se relaja sin cambio de fibra, ¿verdad? De la longitud de la fibra. Se relaja y luego viene la segunda fase que viene llenado diastólico rápido. O sea, las válvulas auriculoventriculares abren, ¡ram! O sea, toda la sangre que estaba en las aurículas acumuladas pasan rápido a los ventrículos. ¿Ya? Llenado rápido. Luego viene diastasis. Diastasis es, vamos a imaginar, ¿no? Vamos a cerrar los ojos. Aurícula, ventrículo, aquí están las valvulitas y a la aurícula entran las dos capas, ¿verdad? Abro la llave, llena. Sístole ventricular, este se llena, porque la válvula está cerrada, ¿verdad? Y la aurícula se llena, ok. Cuando se relaja mi ventrículo se relaja y se abran las dos valvulitas. Primera fase, llenado rápido. Toda esta sangre pasa, ¡boom!, por el ventrículo. Segunda fase, diastasis. Las dos valvulitas que están aquí, sigue llegando sangre por las dos cavas, aurícula, y van directo por el ventrículo. Entonces, ¿qué pasa? Si hay sangre en el ventrículo y está llegando sangre por arriba, las válvulas hacen esto. Eso se llama diastasis. ¿Ya? Eso es diastasis. Y por último, viene la contracción auricular. Significa, llenado rápido, ¡boom!, se llena el corazón. Sigue pasando la sangre, se va llenando el corazón, aumentando la presión, y entonces la aurícula hace lo que se llama relleno, o a los chicos que en su casa tienen turbina, lo que se llama el cebado. Vas a emprender la turbina y le echas un poquito de agua para cebarlo hasta que arranque, ¿verdad? Bueno, las aurículas hacen eso. Ya cuando el corazón está casi lleno de sangre, las aurículas se contrae para que se acabe de llenar. ¿Para qué? Para aprovechar la sístole ventricular con la mayor cantidad de sangre posible. Entonces, la aurícula lo que hace es ese llenado, ese cebado. Entonces, ahí ustedes dicen, oye, si yo quito las aurículas, ¿tú puedes vivir? Sí, perfectamente. Vas a vivir con las aurículas, lo que aporta es el 25%. O sea, el 75% de sangre entra solita al ventrículo. Por eso, los pacientes que tienen fibrilaciones auriculares, o sea, que la aurícula nunca se contrae, hacen esto. Ahí nunca hay contracción de la aurícula. Y andan por ahí caminando con fibrilación auricular, viviendo con un 75% de sangre. ¿Ya? Entonces, en ese ciclo, sístole ventricular, repito, diástole ventricular. Aquí hay dos, contracción isovolumétrica, contracción isotónica, aquí relajación isovolumétrica en la segunda fase, llenado rápido, diastasis y contracción auricular. Eso es el ciclo cardíaco. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Pregunta. Y se puso rojo esto. Ok. Entonces, ya refrescamos un poquitico, ¿verdad? Entonces, ahora que